Si la imagen clásica de Rusia es la de un país helado donde la mayoría son hombres fuertes y sombríos, puede borrar esa idea de su cabeza. Efectivamente lo son, pero por contradictorio que parezca, allí las mujeres son mayoría. Es más, están en todos los ámbitos de la vida rusa, desde la industria pesada al mercado del lujo, desde los laboratorios científicos a la política entre bastidores. Aún así, se enfrentan a enormes desafíos. Tras el barniz de modernidad, sigue existiendo una estructura conservadora y sexista que pone a prueba a diario a estas mujeres. Y es precisamente de esta realidad poco comentada de la que vamos a hablar ahora. Hoy, Bello Mundo te muestra cómo es realmente ser mujer en Rusia. Cuando alguien piensa en una mujer rusa, lo que suele venirle a la cabeza es un estereotipo. Joven, rubia, alta, elegante, quizá con tacones en pleno invierno. Pero esta imagen dista mucho de reflejar la realidad de las nacidas y criadas en el país más grande del planeta. Lo cierto es que, tras esta apariencia construida, se esconde un universo mucho más complejo, lleno de contrastes, desigualdades y también resistencias. En Rusia, ser mujer puede significar muchas cosas a la vez, y todo depende de dónde vivas, a qué generación pertenezcas, qué religión sigas, qué tipo de familia hayas tenido e incluso cuántos grados bajo cero haga fuera. Aquí, la diversidad no es solo paisajística, es social, cultural y profundamente humana. Número 1. Estereotipos que ya no se mantienen. La imagen más exportada de las mujeres rusas es siempre la misma: bellas, seductoras, superfemeninas y supuestamente en busca de un extranjero rico para casarse. Pero esta idea ya no cuaja. Aunque sigue circulando en Occidente, alimentada por películas, redes sociales e incluso sitios de citas, está muy alejada de la vida cotidiana de la mayoría de las mujeres rusas. En la vida real, estas mujeres están mucho más cerca del ajetreo diario que de cualquier pasarela. Trabajan, estudian, se enfrentan al frío, las colas, los transportes abarrotados, cuidan de la casa y a menudo también de otras personas. Hay madres solas, las que se reparten el sueldo con padres ancianos y las que viven en pueblos donde el tiempo parece haber pasado. En Moscú, por ejemplo, es habitual encontrar mujeres que conducen coches importados, hablan 2 o 3 idiomas y dirigen empresas. En regiones más aisladas de Siberia o el Cáucaso musulmán, el panorama cambia. Casas sencillas, familias numerosas y una estructura en la que casarse pronto y ocuparse del hogar sigue siendo la norma. También están las mujeres indígenas del extremo norte, que viven en temperaturas extremas y mantienen costumbres muy diferentes a las del resto del país. Y están las que viven en regiones con una fuerte presencia militar, donde aún se siente el legado de la Guerra Fría. Por supuesto, las hay que encajan en el estereotipo de revista de la mujer rusa, pero eso no representa en absoluto la diversidad del país. Allí verá a una mujer con vaqueros rotos, velo ortodoxo, tacones altos en la nieve o uniforme militar. Y todas son tan rusas como la portada de cualquier revista. Número 2. Más mujeres que hombres. Como decíamos al principio del vídeo, Rusia es uno de los pocos países del mundo con muchas más mujeres que hombres. Las últimas cifras muestran que las mujeres representan alrededor del 54% de la población, mientras que los hombres son solo el 46%. Y esto no es nada nuevo dadas las circunstancias. Desde el siglo XIX, los censos señalan esta diferencia, que no ha hecho más que aumentar con el tiempo. ¿La explicación? Una esperanza de vida masculina extremadamente baja. El abuso del alcohol, el tabaquismo, las enfermedades no tratadas, los accidentes y los suicidios afectan directamente a la salud de los hombres y, como consecuencia,
muchos mueren antes de los 55 años. Las mujeres, por término medio, viven más de 75 años. Por no hablar de la historia de guerras, guerrillas y conflictos a lo largo de la historia. Pero ser mayoría no significa tener poder. No se traduce en igualdad en el mercado laboral, participación política o seguridad. En muchas familias, además, la escasez de hombres crea una enorme presión para que las mujeres aprovechen la oportunidad y se casen rápidamente. Y con ello llegan los problemas. Número 3. Violencia doméstica autorizada por la ley. En Rusia es habitual ver a hombres ofreciendo flores en la primera cita, abriendo puertas y pagando la cena, signos clásicos de caballerosidad. Pero el mismo hombre que regala rosas el Día de la Mujer puede pensar que es normal que su mujer no trabaje, se ocupe sola de la casa o acepte agresiones como parte del matrimonio. Sí, es chocante. Pero desde 2017, golpear a tu mujer sin romperle los huesos ni dejarle cicatrices profundas no se considera delito en Rusia. Lo único que tiene que hacer el agresor es pagar una multa, que, en muchos casos, sale de la propia cuenta familiar. Y ya está. Si vuelve a pegar en menos de un año, entonces puede haber castigos más graves. Pero el camino hasta esta denuncia formal es largo, doloroso y lleno de sentencias. Lo más extraño, la ley fue apoyada por parlamentarias y justificada como una forma de proteger los valores familiares tradicionales. En otras palabras, la víctima se convierte en culpable y el agresor queda completamente libre. La sociedad rusa está tan marcada por este pensamiento conservador que expresiones como pega porque amas, pega porque te lo mereces, siguen siendo comunes y fomentadas por la Iglesia. Número 4. Religión. La Iglesia Ortodoxa desempeña un papel central en lo que significa ser mujer en Rusia. Para los líderes religiosos, el feminismo se considera una amenaza, y la mujer ideal es la que cuida del hogar, el marido y los hijos, siempre con discreción, silencio y obediencia. El patriarca de la Iglesia llegó a decir que si las mujeres renuncian a su papel de cuidar del hogar, se destruye todo, la familia, el país y la civilización. Este tipo de discurso no solo tiene lugar en los sermones de misa, sino también en los pasillos del gobierno, en las escuelas y en el seno de las familias. Como resultado, mucha gente sigue creyendo que una mujer que es golpeada lo ha provocado, o que si reacciona está siendo demasiado rebelde. Y la cosa se pone mucho peor. Número 5. La cartilla para aguantar a un marido guerrero. Por si fuera poco, la guerra de Ucrania ha devuelto a Rusia imágenes que parecían haber quedado del siglo pasado. Jóvenes que se lanzan al servicio, soldados que regresan con profundos traumas y familias destrozadas por los efectos de un conflicto que dura ya años. Pero lo más chocante fue la forma en que el gobierno decidió hacer frente a este impacto en el frente interno. En lugar de ofrecer apoyo psicológico a los veteranos o crear políticas públicas de acogida, un ala del gobierno lanzó algo que nadie esperaba: un folleto dirigido a las esposas de los soldados, aconsejándoles cómo comportarse con sus maridos traumatizados que regresan de la guerra. ¿El contenido? Un auténtico manual de sumisión. El texto, publicado por una organización vinculada al Kremlin llamada Frente Popular Ruso, recomienda a las mujeres empatizar con sus maridos, incluso si se vuelven agresivos o muestran un comportamiento violento o abusivo. El folleto aconseja a las mujeres que no critiquen a sus parejas, ni se quejen de cambios de humor, impulsos sexuales agresivos o actitudes groseras. Al contrario, según el documento, corresponde a la esposa comprender el estado emocional del guerrero y ayudarle a volver a la normalidad. En la práctica, esto significa hacer recaer sobre la esposa toda la responsabilidad de la reintegración emocional del marido,
sin ofrecerle ninguna estructura para afrontarla. El Estado externaliza el trauma de la guerra al ámbito doméstico y naturaliza la violencia como parte del proceso, como si fuera solo un detalle que hay que soportar con paciencia. El contexto que subyace a esta cartilla es aún más inquietante. Ante la elevada tasa de mortalidad en el frente, el gobierno ruso comenzó a reclutar incluso a delincuentes sexuales convictos para luchar en la guerra a cambio de su libertad. Muchos de estos hombres volvieron a casa tras meses de combate, sin apoyo psicológico, sin filtros y, en algunos casos, con antecedentes de agresión. Y ahora son acogidos por mujeres a las que se ha instruido para que lo aguanten todo en silencio, en nombre de la estabilidad doméstica. Para los activistas de derechos humanos, el mensaje del folleto es claro: las mujeres rusas deben pagar el precio emocional de la guerra. Mientras los soldados son vistos como héroes, ellas son colocadas como cuidadoras silenciosas, sin espacio para protegerse, denunciar o siquiera cuestionar los abusos. Es un retrato cruel de cómo el gobierno trata a las mujeres, como un escudo emocional para proteger la imagen del Estado, aunque cueste la salud mental y física de estas mujeres. Y quien piense que esto ha generado indignación general, se equivoca. Parte de la sociedad vio el folleto como algo normal e incluso útil. La lógica es clara: se legitima el sufrimiento del hombre. El sufrimiento de la mujer se silencia. Número 6. La vergüenza de denunciar. Muchas víctimas simplemente no denuncian a sus agresores, y cuando lo hacen, no se las toma en serio. Los casos de contusiones, magulladuras o agresiones psicológicas acaban tratándose como un asunto familiar, y la policía dice que los trapos sucios se lavan en casa. Y cuando la mujer decide defenderse, el riesgo de encarcelamiento recae sobre ella. Así es, alrededor del 80% de las mujeres rusas que reaccionan a las agresiones acaban en la cárcel por intentar defenderse. La lógica es completamente inversa. Las pocas que consiguen escapar acuden a refugios, muchos gestionados por ONG e iglesias, pero incluso estos lugares están amenazados. Hay casos de mujeres que han muerto a manos de sus maridos tras ser localizadas en refugios, así como de otras que se han visto obligadas a regresar a sus hogares. Sin embargo, el panorama está cambiando, como verás a continuación. Número 7. La crisis de pareja. A pesar de este desequilibrio demográfico y de una historia agresiva y patriarcal, cada vez son más las mujeres rusas que renuncian al matrimonio. Y la razón, como ya te habrás dado cuenta, es la falta de opciones decentes. La imagen del hombre ruso fuerte y protector se está quedando anticuada, y muchas se han dado cuenta de que no merece la pena insistir. El resultado se nota. En Moscú, por ejemplo, hay más de 3 millones de mujeres solteras de entre 25 y 50 años, y a muchas de ellas les va bien. Otras prefieren mantener relaciones con extranjeros, lo que no hace sino aumentar el mito de que las mujeres rusas son fáciles o interesadas, una visión completamente distorsionada de la realidad. Básicamente, lo que está ocurriendo es un cambio silencioso. Ya no quieren repetir el viejo modelo de la mujer sumisa. Y eso molesta a mucha gente. Como muchas de ellas son cada vez más cultas e independientes, la brecha entre lo que quieren y lo que ofrece el hombre ruso no hace más que crecer. El resultado: una creciente ola de decepciones, frustraciones y mujeres que optan por estar solas por decisión propia, no por falta de pretendientes. Número 8. Mujeres que se han convertido en sus propias jefas. Ante un entorno tan hostil, muchas mujeres han decidido tomar las riendas de su propia vida. Rusia es uno de los países con mayor número de empresarias del mundo. Dirigen pequeños negocios, dirigen empresas
van a la universidad, cuidan del hogar y aún encuentran tiempo para luchar por sus derechos. Alrededor del 45% de los puestos directivos están ocupados por mujeres, una cifra elevada, sobre todo si se compara con países mucho más desarrollados. Pero esta independencia tiene un precio. Muchas son vistas como demasiado femeninas, mandonas o masculinizadas por sus propios compañeros de trabajo. Número 9. Salarios más bajos y profesiones prohibidas. Aun con todo este protagonismo, la brecha salarial sigue siendo flagrante. Las mujeres ganan de media un 30% menos que los hombres. Y lo más absurdo, la legislación rusa prohíbe oficialmente a las mujeres trabajar en más de 400 profesiones, alegando que son peligrosas o perjudiciales para la salud reproductiva. ¿Quieres ser conductora de autobús? ¿Buceadora? ¿Capitana de barco? Olvídelo. Aunque tenga un título, a una mujer se le puede impedir ejercer su profesión por el mero hecho de ser mujer. En un caso famoso, a una candidata se le impidió trabajar en barcos, y aunque ganó un juicio, no pudo ser contratada. Peor aún, los altos cargos políticos son prácticamente un club de pelota. Solo el 16% del Parlamento está compuesto por mujeres, y ninguna ha llegado nunca a la cima del poder. Número 10. El peso de la apariencia. En Rusia, la apariencia de las mujeres no es solo una cuestión de gusto personal. Está profundamente ligada al estatus social, a las expectativas culturales e incluso a la supervivencia profesional. Estar guapa, delgada y bien vestida sigue considerándose en muchas situaciones una obligación silenciosa, sobre todo en grandes ciudades como Moscú y San Petersburgo, donde la competencia estética es visible incluso en la calle. Esto tiene raíces históricas y económicas. Durante la era soviética, la ropa estaba estandarizada, los cosméticos eran escasos y no había incentivos para el consumo individual. Cuando cayó el régimen, llegó una ola de influencia occidental que trajo consigo revistas de moda, salones de belleza y una avalancha de normas estéticas que llegaron a considerarse símbolo de modernidad y éxito. Hoy, tener buen aspecto es casi un requisito indispensable para ser tomada en serio en muchos espacios, sobre todo en el sector servicios, los medios de comunicación, la aviación e incluso en ámbitos administrativos. Muchas mujeres afirman que si no van maquilladas, con tacones altos o el pelo impecable, se las consideran descuidadas o poco femeninas. Y no se trata solo de una opinión. Hay empresas que, de hecho, imponen criterios estéticos en las ofertas de empleo, y otras que degradan a las empleadas de más edad o a las que no cumplen el estándar visual. Un caso emblemático fue el de la aerolínea Aeroflot, que restringía los vuelos internacionales a las azafatas que llevaran tallas superiores a la 48 o tuvieran más de 40 años. ¿La justificación? Que había que preservar los estándares de imagen de la compañía. La reacción llegó en forma de protestas y del famoso movimiento Old Fat Ugly, creado por empleadas que denunciaban la discriminación. Ganaron en los tribunales, pero el mensaje del mercado ya estaba dado. La apariencia importa, y mucho. Es más, la inversión en estética consume una parte importante de los ingresos de las mujeres. El mercado de cosméticos, cirugía plástica y procedimientos estéticos crece cada año. Es habitual ver a mujeres que se someten a rellenos de labios, botox y cirugía plástica a una edad temprana, como forma de asegurarse una mejor posición en sus relaciones o carreras profesionales. La llamada economía de la belleza se ha convertido en una realidad, y las que quedan fuera de este juego a menudo simplemente no son vistas. Y de ahí viene el estereotipo del que hablábamos al principio. A pesar de todo, las mujeres rusas siguen resistiendo. Son ellas las que lideran los movimientos por los derechos reproductivos. Son ellas las que dirigen los centros de acogida,
a menudo clandestinos. Son ellas las que toman la decisión de vivir solas o criar a sus hijos sin pareja, incluso bajo el peso de los juicios, y fueron precisamente ellas quienes encabezaron la revuelta obrera que dio origen al Día Internacional de la Mujer, allá por el 8 de marzo de 1917. Desde entonces, el país ha alternado avances y retrocesos, pero incluso bajo la censura, siguen surgiendo nuevas voces femeninas. La gran pregunta es, ¿hasta cuándo intentarán el Estado, la sociedad y la religión empujar a estas mujeres de nuevo al silencio? Porque si hay algo que ya han dejado claro, es que no aceptarán este papel en silencio. Y quizás esta sea la mayor fuerza de las mujeres rusas. Y esto es todo por hoy. Pero ahora queremos saber, ¿qué parte de esta historia te ha sorprendido más? Cuéntanoslo en los comentarios, comparte el vídeo con quien aún crea saberlo todo sobre Rusia. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte los próximos destinos de nuestro bello mundo. Hasta la próxima.